Bueno, Ahora de sí. todo es conocido que acá en Venezuela el Colegio de Enfermería llevó a cabo una huelga. Una huelga que al momento que les estoy hablando no tuvo ningún resultado. Desafortunadamente, para el gremio de enfermería no fueron satisfechas ninguna de sus exigencias. Y eso deja mucho que desear, porque también en el pasado, mucho más atrás, muchos de ustedes eran muchachos todavía liceístas, hubo dos o tres huelgas médicas que ninguna tuvieron resultado. Una sola tuvo un resultado personal donde el presidente a la sazón, el doctor Caldera, eh, convirtió en ministro de Sanidad al entonces presidente del Colegio de Médicos, como diciéndole, tú montate este alboroto, solucionalo tú, y hasta el momento, mis hijos, esto ha seguido igualito. En dos platos, el gremio salud es mal pagado, mal visto, no se le satisfacen sus necesidades económicas y es que existen sitios del territorio venezolano donde médicos y o enfermeras han sido agredidos por pacientes o familiares de pacientes que se sienten que no les han prestado la debida atención sin sentarse un momentico a pensar que no es culpa del profesional o de la profesional que está en el momento, sino culpa del sistema que no se dispongan muchas oportunidades de insumos y medicamentos para atenderlo. Hospitales banderas en estas situaciones de atención de agresión con cuchillo y amenazas con revólver, ah, por lo menos en la ciudad capital, son el Hospital José Gregorio Hernández de los Magallanes de Catia, el Hospital de Catia y el Hospital Periférico del Valle, llamado el Hospital de Coche. Entonces, ¿qué quiero yo con esto? Con esta conferencia, motivarlos, enseñarles uno que otro truquito que usan muchos los líderes y lideresas y tratar de llevar hasta ustedes la inquietud de que el gremio médico el gremio de salud no es bien remunerado, ni mucho menos asistido en sus peticiones de insumos para tratar a sus enfermos. Cualquier pregunta me la guardan, me la hacen al final, pero lo que quiero es llevarlo por el camino del sufrimiento. Y tienen los especialistas y los trabajadores de salud, cuando en alguna de las oportunidades de los últimos 30 años de este país han asistido a lo que se llama una huelga de salud. Las huelgas del sector salud generalmente llevan una base de reclamos de salarios y popularmente tienen esta serie de nombres que la gente así los dice. Yo se las presento porque yo recogí estas ideas en una mm, huelga que una vez se llamó y llevó a la hora cero. Y la hora cero la comentaremos y es la cosa más desagradable que puede realizar un médico o un grupo de salud, llámese enfermería o odontólogo o todo el gremio salud. Visto estos nombres desde el punto de vista de la echadera de broma que nunca falta en nuestro país, el venezolano, y de esto lo recogimos, éramos residentes cuando eso sucedió.
¿Qué es una huelga? Huelga es una forma de presión, cualquier forma de presión sobre el patrono que incluya suspensión del trabajo por cierto número de empleados para que el empleador, viendo que le pararon su trabajo, su respuesta a, a- a la necesidad del pueblo, de lo que él da como trabajo, satisfaga las exigencias de sus trabajadores. O sea, me paro, no, yo voy al trabajo, pero no realizo ninguna labor porque tú no me estás satisfaciendo mis monumentos completos, no me estás dando alimentación, no me estás dando los insumos para yo trabajar. Esquemáticamente, es una acción colectiva que pone una o varias exigencias que de no ser cumplidas por el patrono, ocasionan una suspensión del trabajo donde el que recibe la suspensión de trabajo es el señor o señora o familia que necesita de la atención para mantener su salud. Esto comienza con peticiones, peticiones que hacen los delegados gremiales, los delegados sindicales, los presidentes de los colegios de médicos, los, los directores de hospitales, eh, para llevar hasta el Ministerio de Sanidad o en su última expresión a la gente del Seguro Social o de las beneficencias, haciéndole peticiones. Y donde existen entonces, durante esas peticiones, existen estados de negociación. Cuando no se cumplen esas negociaciones, entonces se viene a lo que se llama conflicto. El conflicto es el paro de las actividades y esas actividades en el gremio salud tienen una espada de Damocles para los trabajadores del gremio de salud. Ya la van a ver. En cualquier conflicto hay un arbitraje vinculante y si el arbitraje es aceptado, se acabó el conflicto. ¿Qué ha pasado con las huelgas del sector salud? Que se ha llevado a un arbitraje que no es vinculante porque sabemos, todos los involucrados en el conflicto de salud, que en el momento que el ciudadano presidente de la República se le ocurra poner fin al conflicto, como hizo el doctor Caldera en su momento, se acabó el conflicto. Y no hay poder humano que restituya la negociación. Por orden presidencial, el Grupo Salud regresa a trabajar con el mismo sueldo, con las mismas condiciones, con la misma alimentación. Nada ha mejorado. ¿Creen que es mentira? Pregúnteselo a las señoras que condujeron el último conflicto de enfermería en el país. Hay leyes relacionadas con la huelga de salud en Venezuela. Mire, cualquier cantidad de leyes. Eso estuvo prohibido en Venezuela, ¿no? Eso no se concebía. Un médico, un odontólogo, una enfermera en huelga. No, eso no. Eso colide con la razón de ser de tu profesión. ¿Cómo va a ser posible? Ah, pero la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela lo permite en su artículo que ya vamos a ver. La Ley Orgánica del Trabajo para Trabajadores y Trabajadoras lo permite, igual su reglamento. La Ley de Ejercicio de la Medicina deontológicamente lo permite. El Código de Ética Médica te lo hace llevar a tu conciencia. La Ley del Estatuto de Función Pública, como trabajador que eres al servicio del Estado, te lo permite. Y fíjense, todas estas leyes que tenemos acá, Ley de Ejercicio Profesional de la Enfermería, su código deontológico,
ley de ejercicio del análisis, código de ética, ley de ejercicio de la profesión de licenciado en nutrición y dietética, la ley orgánica de procedimientos administrativos. En una y otra forma, todas ellas están mm, relacionadas con las llamadas a huelga de los gremios que conforman el sistema del sector salud. La ley de ejercicio de farmacia, ejercicio de la psicología, y ya la mencionamos esta, la LTT, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo. La Constitución de la República de Venezuela dice: la salud es un derecho social fundamental, es parte del derecho a la vida. Acuérdense que la vida es primero e inmanente a ella están todos los demás. Entonces, repito, la salud es un derecho fundamental, es parte del derecho a la vida. El 97 dice: el derecho a la huelga del sector salud es relativo, y le pone ese asterisco grandotote ahí, para que nunca se nos olvide. El artículo 140 dice que el Estado responderá patrimonialmente siempre que el daño sea imputable a la administración pública. El asterisco en el artículo 97 dice que hay funcionarios con autoridad estatal permitido por la Organización Internacional del Trabajo que deben estar supervisando la huelga y que deben, una orden, mantenerse los requisitos y servicios mínimos. ¿Cuáles son los requisitos y servicios mínimos? Todos los conocemos. Que se mantengan abiertos los servicios de emergencia, que se realicen las cirugías de urgencia, que solo pueden suspenderse las consultas eh, para casos que entren en el orden crónico, y eso le da pie al Estado para decirte que el derecho a huelga es relativo, y también le da pie para decir que por encima de todas las cosas está la emergencia de salud de un pueblo. Y sobre todo, si el Estado debe responder patrimonialmente debido a que su gremio de salud le paró, porque ya veremos las causas de huelga por X razón, y no prestó debida atención a su tanito o perencejito que fallecieron a la puerta del hospital tal, o que fallecieron en la emergencia del hospital tal, o que no se les prestó atención cuando llegaron al hospital tal. La ley orgánica de trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, el decreto 8.938 del 30 de abril de 2012, prácticamente en plena administración de la Revolución Bolivariana, dice: artículo 494, requisitos, y el 203 del reglamento. Tú tienes que cumplir una serie de requisitos. La, ¿por qué te vas a poner en huelga? ¿Cuáles son los hospitales que vas a poner en huelga? ¿Estás dejando las emergencias libres? ¿Estás dejando los quirófanos libres para cualquier emergencia? ¿Las unidades de cuidado intensivo deben mantenerse trabajando? Toda esa serie de cosas tienes que ponerlas en los requisitos que estás manifestando. Y debes comprometerte a manejarlos, a mantenerlos. Si no los mantienen, no hay derecho a huelga. Por eso es parte de la característica. El 498 dice condiciones mínimas de trabajo, lo mismo dice el reglamento. ¿Qué vas a trabajar? Eso es lo que vas a trabajar. Pero hubo una huelga que llamó la atención, no solo en el país, sino que los países que nos rodean, e inclusive allende los mares,
tuvieron que ver y llamaron la atención sobre eso. Se decretó la hora cero. Imagínense ustedes el país sin atender las emergencias. O sea, no había trabajo en los hospitales, pero había algo que yo llegué a verlo. Yo vi gente que no iba a trabajar al hospital donde tenía que trabajar e iba a sacar consultas y a operar casos privados en la clínica. Al menos en la clínica donde yo trabajaba, lo vi. Después indagué y también supe de otras cosas. Esto es en la ciudad capital, no puedo hablar del interior, pero me parecía ilógico que tú no trabajes en el hospital y te vayas a trabajar a la clínica donde evidentemente esto es con otra remuneración, ¿no? Las condiciones mínimas del trabajo y la apertura de la terapia intensiva y toda esa serie de cosas se decretaron que no funcionaban. Y aquello puso los pelos de punta a todo el mundo. ¿Cómo tú no vas a atender las emergencias? ¿Cómo vas a parar las unidades de cuidado intensivo? ¿Cómo vas tú a no atender un parto? Son verdaderas emergencias. Y si tú estás en hora cero que no mueve un dedo para trabajar, entonces el país se está cayendo a pedazos. Y la ley orgánica del trabajo permite al presidente de la República decretar la reanudación de faena inmediata mediante decreto del Ejecutivo y someter el conflicto al arbitraje. Ahí se acabó la huelga. Y entonces el conflicto del arbitraje escucha los ronquidos del tiempo, duerme y el tiempo. Nada se ha ganado. Ahora son así todas las huelgas en el país. Firman los médicos y las enfermeras contratos colectivos y en este momento no. Hace unos años lo firmaban, ahora no lo firman. Pero los contratos colectivos en cierta forma protegían al menos eh, los salarios de los pacientes. Hoy en día no disponemos de eso. La Federación Médica se ha hecho obsoleta en el tiempo con 15 o 18 años que nosotros no hemos visto avanzar a la Federación Médica. Más esfuerzo ha hecho el Colegio de Enfermería en relación a las necesidades de su agremiados. Contaba el doctor Augusto León, que un día un residente se le acercó en el hospital y le contó, le preguntó que si podía ayudarlo. El maestro le dijo que sí, que qué le pasaba. Y él le dijo que lo estaban llamando a tomar parte de un paro médico, pero que él no sabía qué hacer, si aceptar ir al paro médico o mantenerse en el puesto de trabajo. La respuesta no se hizo esperar. Haz lo que dicte tu conciencia. Estos eran los momentos de la hora cero. Dicte tu conciencia es yo me voy a trabajar a la emergencia, yo me voy a la sala de parto, yo me voy a ser el residente de la terapia intensiva. Y no me puedo quedar de brazos cruzados. Entonces, ¿quién convoca a la huelga? ¿Tiene suficiente eh, influencia sobre tu persona y tu conciencia? ¿Alguien que te llame para ir a huelga? ¿Te explica suficientemente por qué tú vas a ir a esa huelga? Siente tu conciencia que cuando te metas en esa huelga estás resolviendo tu problema. Son preguntas que debe hacerse cualquier persona
que sea convocada a una huelga de salud. La huelga de salud tiene una característica. Tú tienes que darle chance al Estado para que se acomode y aguante lo que tiene que venir. O sea, no se puede convocar sin un plazo para iniciarla. Usted tiene que darle 120 horas de plazo para iniciar la huelga. Y deben mantenerse los servicios mínimos, ya lo hablamos. ¿Y quién fija los servicios mínimos? El Estado. Entonces, fíjense, la convocatoria es legítima, eso lo decía esto. No se puede convocar sin plazo para iniciarla, lo hace que obedecer el Estado. Deben mantenerse los servicios mínimos, lo fija el Estado. ¿Quién da el decreto de reanudación de faena? El Estado. O sea, en la práctica, todo lo relacionado con la huelga lo controla el Estado. La huelga en el sector salud es reciente y alcanza proporciones considerables en la segunda mitad del siglo pasado, cuando se reconoce el derecho a huelga al trabajador en general. ¿Qué hacen todos estos muchachos aquí haciéndose una venocrisis para perder sangre sobre la bandera nacional? Eso es algo que llama la atención. No sé si lo observan, todos se han punzado una vena en el antebrazo y están dejando caer la sangre sobre la bandera nacional. Al fondo hay algo que dice Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En ninguna parte de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice que tú debes pagar con sangre lo que el Estado no te paga. La huelga en el sector salud es reciente y alcanza proporciones considerables en la segunda mitad del siglo pasado. Los años 50, 60, eso fueron huelgas por todas partes, hasta que se llegó a esa cosa tan horrible que fue el decreto de la hora cero. Y es la segunda mitad del siglo pasado cuando todos los trabajadores venezolanos también pueden ir a la huelga. Ahora fíjense en este esquema de sellos de federaciones y colegios. Federación de Colegios de Enfermeras de Venezuela, Federación Médica de Venezuela, Federación de Colegios de Venezuela, Colegio de Nutricionistas, Federación Farmacéutica, Colegio de Odontólogos, Federación Venezolana de Fisioterapeutas, y podríamos poner por aquí psicólogos, etcétera, etcétera. La huelga nace porque el sector salud es monopolizado por el Estado para la contratación colectiva de los empleados dedicados a este fin. Cuando no existía esa contratación, no se podía hacer huelga, pero ahora sí, porque el patrono es el Estado. Ah, pero el Estado es el que controla la huelga también. Recordatorio para todos. Los deberes de los médicos y de las enfermeras están mucho antes y muy por encima de sus derechos, por naturales y legítimos que sean sus reclamos. Eso es aquí en Venezuela, en los Estados Unidos, en España, en Inglaterra, en cualquier parte. Un médico tiene sus deberes, están por encima de sus derechos. Igualmente las enfermeras. Esto es tomado de un señor muy moralista, muy eticista llamado Florencio Escardó en su libro del año 93. También un brasileño, Josué de Castro, escribió alguna vez que cada quien escoge su forma de vida cuando escoge su profesión. Aquellos que hemos tenido
o han tenido cargos directivos dentro de una institución hospitalaria, llámese jefe de servicio, director, su director, saben que los sueldos que se le ofrecen a los empleados no están acordes con sus capacidades, pero el empleado que firma una contratación con un sueldo X está en la conciencia de que el sueldo le es ínfimo, de que el sueldo no le va a alcanzar para estas cosas. Esa es la explicación de por qué los trabajadores de salud por lo general trabajan en dos y tres sitios en un día, porque los sueldos no le alcanzan. Pero no puedes aducir eso de que ese sueldo no me alcanza porque tú firmaste conociendo lo que estabas firmando. Eso te lo dicen los abogados del trabajo. Te lo dicen de inmediato. ¿Por cuánto firmaste? Bueno, por 800 mensual. Y ahora vas a hacer huelga porque estás ganando 800 mensual. Hay que buscar otra causa para hacer la huelga. La Asociación Médica Mundial reafirma que los servicios médicos son indispensables. Recomienda la presión de las asociaciones médicas. No recomienda la huelga cuando hay métodos alternativos. El primero no lo puedo leer, pero está dentro del mismo orden, dando los cuatro principios diciendo que la Asociación Médica Mundial no orienta hacia llevar un conflicto médico a los estados de huelga médica. Veamos estas cosas en relación a la enfermería. La profesión de la enfermería es dedicada, dedicación, es altruista, goza de las virtudes de la generosidad, de la obediencia, de ser benefactora y no contestataria de vuelo. Si no, pregúnteselo a la hermana Teresa de Calcuta y a la Florencia Nightingale y a todas las escuelas de enfermería cuando comienzan a formar sus profesionales en esta rama de la salud. Me pregunto, ¿es antiético abandonar el trabajo por cualquier motivo? Yo diría que sí. No se puede abandonar el trabajo por cualquier motivo. Eso no es ético. ¿Es ético abandonar el trabajo en defensa de los trabajadores de la salud? No es muy bien visto por por la comunidad. Ya más adelante veremos por qué no es bien visto. Y es ético abandonar el trabajo en defensa de los intereses de los pacientes. Es lo que más la comunidad mundial, internacional o la local nacional nuestra ve con mejores ojos cuando se abandona el trabajo por defensa de los intereses de los pacientes. Nos hacemos estas preguntas siempre que se va a hacer un estado de huelga. ¿Es ético abandonar el trabajo? Si es por mis derechos, no. Si es por los derechos de los enfermos, sí. ¿Quién lo convoca? Una persona honesta, trabajadora, dedicada, gremialista, que nos ha explicado suficientemente cuáles son las causas por las que debemos ir a la huelga. Sí, es prudente seguirlo. No llena estos requisitos, pues haz lo que te dicte tu conciencia, como repitió el doctor Augusto León en aquella oportunidad. También sobre qué motivo se convoca la huelga, cuál es el nivel de la huelga. Otra vez a depender de esa atrocidad y barbaridad que se llama hora cero. Parados todos los médicos
cerrados todos los servicios de emergencia, de terapia y de parto. ¿Cuánto va a durar la huelga? ¿Un mes? ¿15 días? ¿3 días? Hay que pensar en eso. Los estados huelgarios que pasan más allá de una semana, como que no tienen ningún resultado. Esta huelga responde a intereses de un grupo político, de un grupo sindical, de un grupo laboral, o también toca mis intereses para yo acompañarla. Son preguntas que debemos repetir. Los médicos y el personal de enfermería tienen el derecho de abandonar el trabajo, pero la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela te dice que deontológicamente no deben hacerlo. En Estados Unidos es contrario a la ética profesional. El Real Colegio de Enfermería británico lo rechaza abiertamente. Si sumo esas tres cosas, como que no es prudente abandonar el sitio de trabajo cuando el personal de salud está en huelga. ¿Es antiético abandonar el trabajo? Parece que sí, porque cuando se utilizan los reclamos, se utilizan los derechos para los médicos, mejorías de oficina, mejorías en la comida, mejorías del salario, o para las enfermeras en la misma situación, utilizan al paciente como un medio para un fin, cosa que no es ético. Después el principio de primum non nocere no lo estamos cumpliendo. El principio de no maleficencia lo- no lo estamos cumpliendo tampoco. Y cuando decimos que estamos trabajando con lo mínimo, significa que por argumento en contrario estamos aceptando que normalmente se derrocha. Y a veces vemos que es así, porque la práctica de revisión de carteras y bolsos a la salida de los hospitales, por alguna razón se ha implantado en este país. Se pierde el material de trabajo. Nadie puede negar eso. También algunos profesionales, enfermeras o médicos o odontólogos, firman la asistencia a la huelga y se devuelven al hospital para que la gente lo vea en el hospital trabajando. ¿Por qué? Porque su conciencia les dice que eso no es ético. Estar metido, parado, riendo o haciendo huelga de hambre, parado sin hacer nada, donde todo el mundo te está viendo. Seguimos preguntando, ¿es antiético abandonar el trabajo? La huelga de salud no es ideal ni eficaz. Pone en peligro la salud y la vida del paciente. La hora cero, esa barbaridad que les comentaba, es de violencia irracional. O sea que más nunca se vuelva a ver ese criterio de hora cero en un problema laboral en nuestro país. Eso es totalmente de loco. Cuando decimos que vamos a abandonar el trabajo en defensa de los trabajadores de salud, odontólogos, enfermeras, psicólogos, nutricionistas, médicos. Entonces, el público, el periodista, el analista de la huelga que siempre hay y sobra, ¿no? Te dice que esto es lo que están es pidiendo aumento de sueldo, todo tiene una visión económica. Es mercenaria porque significa que te conviertes en mercado para el mejor postor, ¿no? Desconoce la gratificación moral. Todos ustedes saben qué les estoy diciendo cuando reciben la sonrisa de un papá o una mamá agradecida
o una mirada de agradecimiento de un niñito de 6 o 7 años por algo que lo hayamos ayudado en el hospital. Por lo general, no toca lo económico en forma pura, porque tú dices que necesitamos tanto dinero para comprar tantos pares de guantes y tantas toallitas sanitarias, pero además necesitamos tal o cual cosa para el gremio médico o el estar de enfermería no está completo, pues le hace falta una neverita. Hay algo más, siempre estamos metiendo en eso. O sea que las conducciones no son esas. ¿Es ético abandonar el trabajo en defensa de los intereses de los pacientes? En esto está de acuerdo todo el mundo. Sí se acepta, pero también bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles son? Limitadas en su intensidad. Tú no vas a volver a decir más nunca en mi país que nosotros nos vamos a parar hasta las emergencias y las unidades y salas de parto. No, señor. Eso es loco. Tú no vas a decir que la huelga va a durar hasta que el gobierno diga, no, vamos a pararnos por 4 días, vamos a pararnos por 3 días. Nunca vamos a decir que nos vamos a parar por un mes, porque eso es ilógico, pues. Un país que no tenga asistencia médica en un mes, pues como que no anda bien de salud. Ah, y aquí vienen las cosas importantes. Debe ser enérgica. Es decir, si se pararon las enfermeras, las acompañamos los médicos, los odontólogos, los psicólogos, se paró todo el gremio. Mientras nos estemos parando a toletitos, nunca el Estado nos va a reconocer nada. Se pararon los médicos. Ah, te paraste en el hospital, pero te vieron entrando a quirófano de la clínica tal. O te vieron en consulta saliendo de tu consultorio. No, hay que ser honesto con uno mismo. Debe ser enérgico. Todo el mundo parado, radiólogos, técnicos, eh, ¿qué les puedo decir? Todo lo que trabaje con el gremio de salud. Y colocar al paciente, al patrono en riesgo inmediato. Ahí sí, vamos con los periódicos, vamos a hablar mal de patrono. ¿Y quién es el patrono? El gobierno. Vamos a hablar mal del gobierno porque esto tiene una connotación político-económica. Nunca el gobierno va a decir que sus agregados partidistas, sus allegados partidistas se pusieron en huelga. Siempre va a decir que es la oposición contraria a la que está desestabilizando el sistema de salud. Entonces hay que pararse, todo el mundo junto. Un poquito no sirve. 100 enfermeras en Caracas no sirve, son todas las enfermeras del país y todo el gremio médico del país para que estas cosas funcionen. Porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Recordar que los paros escalonados, eso que uno ve a cada rato, nos pararemos el día 2 de noviembre por 8 horas. El día 7 de noviembre nos pararemos por 12. El día 18 de noviembre nos vamos a parar por 24 horas. No, 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 eso no sirve para nada. Eso es ineficaz. La gente lo que hace es reírse de eso. Si la huelga se endurece y entonces empieza a pararse todo el mundo, el señor que iba a sacarse la muela no pudo sacarse la muela en el periférico o en el hospital porque el odontólogo no está en huelga. O el señor que necesitaba que le tomaran una vía para hidratar a su hijo en el hospital no lo consigue. Estamos hablando de hora cero. La gente no quiere, no le agrada una hora cero. Pero si tú le explicas las causas por las cuales está en huelga, entonces la gente sí va a acompañar. Las expresiones de los huelguistas. Tú no puedes dar declaración de que estás como dirigiendo a unos huelguistas en un momento con una botella de cerveza en la mano o con unos pantaloncitos cortos de baby short, ¿no? Tienes que ser una persona seria
comedida, con un buen vocabulario. No puedes presentarte con un cigarrillo en la mano, una botella de cualquier cosa en la mano, porque das mal aspecto. La gente no le gusta ver eso. Y tú lo que estás expresando es que te estás poniendo en huelga porque el sector salud está deficitario. Y mucho cuidado con el último video. Cada vez que nosotros damos un dato equivocado, hay unos señores cazadores de errores que se llaman periodistas, que están pendientes de las buenas y las malas. Que si son buenas, hacen honor a su nombre y sacan y te ayudan y todo eso. Pero si te equivocas, te ven en una mala expresión, te ven con un cigarro en la mano, te ven dirigiéndote a los huelguistas con expresiones vulgares, que te refieres a la parte gubernamental, recordándole desde su abuelita para abajo. Este, estos señores escriben y saben escribir y son los llamados amarillismos que aparecen y que caen muy mal en la población cuando se está en un estado de huelga de salud. Quiero recordarles a todos los que alguna vez han pensado que estas cosas se arreglan por la vía de las huelgas, que cuando el gremio salud va a huelga, está tan recontrolada la huelga que si un usuario afectado pierde un familiar o pierde una extremidad o pierde un ojo o se convierte en un comatoso, puede reclamarle al Estado esa necesidad. ¿Por qué perdí mi pierna? ¿Por qué perdí a mi bisabuelo? ¿Por qué perdí a mi hermano? ¿Por qué perdí a mi hijo? Porque ese hospital o esos o fulanitos, los médicos y las enfermeras y los odontólogos, todo el gremio de salud estaba en huelga y por culpa de ellos no los pudieron atender a mis familiares. Y están en su derecho de reclamarle al Estado basado en esta serie de artículos, no es una sola, ¿eh? 30, 46, numeral 4, el 139, 140, 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 10 y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, porque el Estado está pagando. Yo no recuerdo todavía a alguien que no le hayan pagado su quincena porque estaba en huelga. Al final cobra su quincena, pero el Estado te está pagando para un trabajo y tú no estás cumpliendo con ese trabajo. Tú estás cayendo en un desafuero y por lo tanto el Estado va contra ti y no te va a aplicar sino toda esa retaíla de artículos que tiene ahí y te va a acusar en los, por los artículos relativos al sistema huelga con lo que se llaman eh, eh, homicidio culposo, lesiones culposas, o sea, donde tú no tienes la culpa directamente, pero por culpa tuya se murió fulanito o sultanito perdió una extremidad, por ponerme. Eso está contemplado cuando se llega a un estado de huelga en Venezuela. Bueno, hasta aquí los traigo. Estoy normalmente dispuesto a responder sus preguntas.